Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. En nombre de FEDIAP y en nombre mío queremos agradecerle a todos los que están en las distintas redes y a los que después muchos nos ven de nuevo en las grabaciones en el canal de YouTube. Bienvenidos a otro fogón virtual de FEDIAP. Los que en algún momento ya han estado en alguno de estos encuentros saben que estos momentos son momentos de encontrarnos con amigos para poder compartir algún tema que tenga que ver de nuestro interés, sobre todo en el tema de la educación rural y agropecuaria. Mi nombre, no sé si todos me conocen, es Juan Carlos Bresci, soy el director ejecutivo de FEDIAP, así que queremos darle en este viernes la bienvenida para trabajar un tema, para escuchar y para compartir las experiencias de tres amigos de un tema muy importante dentro de la educación rural argentina, que es el tema de la alternancia educativa, y de dos cuestiones que también tienen mucho que ver con esto, que es el tema del arraigo y las historias de vidas que se van generando con esto. Es por eso que los tres invitados tienen de distintas maneras cosas para poder, de alguna poder reflejar lo que queremos. En estos fogones siempre decimos lo mismo, y perdón por la redundancia, que son cuestiones informales, no son clases magistrales, no son grandes charlas académicas, son momentos de compartir, esperando la vuelta para que en algún momento lo podamos hacer de manera presencial y volver a, como siempre planteamos en FEDIAP, a los abrazos, al momento del mate, a encontrar esa riqueza de las tonadas de las distintas provincias y siempre trabajando por el tema de la educación rural y agropecuaria. A mí permítanme comenzar, robarle 2 minutos con una anécdota muy chiquitita que la quiero usar como introducción. En el año 2010, en Lima, en Perú, estábamos en el medio del Congreso Mundial de la Educación por Alternancia, del Congreso de la Asociación Internacional de las Escuelas de Alternancia, en la capital de Perú en el año 2010, en Lima. Yo en aquel momento era uno de los integrantes del equipo técnico de la parte de la coordinación pedagógica de la IMFR y del Congreso en particular, y entre los invitados habíamos hecho extensiva la invitación dentro de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, a la Coordinadora para Latinoamérica de Juventud y Trabajo, que ustedes saben, muchos a lo mejor saben que la sede latinoamericana de la OIT está en Uruguay, pero en este caso la Coordinadora de Juventud y Trabajo era una mexicana. Y bueno, le invitamos a un panel donde se tenía que ver respecto al tema de la educación, de la juventud y del trabajo. Y cuando llegó al centro de convenciones, donde era el Congreso Mundial de aquel año del 2010 en Lima, se sorprendió no solamente por la cantidad de gente que había, sino que además, había prácticamente gente de los 5 continentes, como abarca la Asociación Internacional de Escuelas de Alternancia, pero se sorprendió al principio, porque estuvo desde la mañana, que era el primer día, con las exposiciones y con las experiencias que contaba la gente. Y después de haber estado compartiendo la mesa de trabajo donde ella estaba, el centro de exposición estaba en un primer piso y a nosotros nos habían dado un segundo piso para recibir a los disertantes, para poder charlar con ellos o para poder de alguna manera servirles un café y estar un rato con ellos. Y en un momento sorprendida porque no conocía nada, una gota del tema de la alternancia, solo alguna cosa que había leído antes de viajar, nos dice con su tonada mexicana, dice, la verdad. Justo se cortó, ¿no? Sí, sí. Y le explicamos además, por otro lado, la cantidad de escuelas y lo que estaban haciendo, y se quedó muda. Y en un momento dice, yo les voy a decir una cosa. En mi país hay una frase o un lema que creo que ustedes tienen que aprenderlo. Dice, en México se dice, santo que no se conoce no se devociona. Y la verdad que los que estamos ahí nos quedamos pensando la frase, porque en realidad una persona que tenía mucho que ver con el tema de la educación y la formación de los jóvenes en el trabajo, no tenía ni la más mínima idea de lo que era la alternancia en el mundo, y era una persona de la OIT, y ella decía, santo que no se lo devociona. Y bueno, yo hace un tiempito ya no estoy más trabajando
en la Asociación Internacional, pero sin embargo sigo conectado y toda mi vida he trabajado en el tema de la educación por la alternancia. Y creo que también es un desafío grande para todas las instituciones, todas las personas, todos los docentes, todas las familias que están trabajando en el movimiento, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, de hacer el máximo de los esfuerzos para que una alternativa para la educación en el medio rural tan importante sea conocida. Y es por eso que en FEDIAP, dentro de los temas de los fogones, decidimos incluirlo justamente por esto, ¿no? Para un poco hablar sobre el tema del arraigo, sobre las historias de vida de escuelas que por ahí algunos las conocen porque han transitado o han conocido algo, y otros todavía no saben en profundidad lo que representan. Una alternativa más, ni mejor ni peor, es una alternativa más para la educación en el medio rural. Y es por eso que hemos invitado a 3 amigos en este viernes. Hemos invitado a la doctora María Maliamiano, que es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Antropología Social, licenciada en Ciencias de la Comunicación y Comunicación Social. Es una investigadora del CONICET y además integra parte de los equipos de la Fundación Incluir, de los amigos de la Fundación Incluir, que le mandamos un abrazo grande a toda la gente de Incluir. Y que ella además ha hecho algunos estudios que los hemos conocido casi de casualidad. La Argentina es mucho más conocido los estudios que Amalia ha hecho sobre la alternancia en el exterior que aquí. No digo que esté bien, esté mal, es una lectura que uno hace después de tantos años de trabajar en el sistema. También lo hemos invitado a Javier Prada. Javier Prada es un papá, es una persona del campo de la provincia de Buenos Aires, que hoy es el presidente de FACEP. Ya nos va a contar qué es FACEP, que agrupa a los centros educativos para la producción total en la provincia de Buenos Aires, que además de ser un amigo nuestro, es alguien que hace muchos años también viene trabajando para promocionar la alternancia, no solamente dentro de su organización, sino forma parte del equipo de gestión de ONIARA, de la Organización Nacional de Escuelas de Alternancia en la Argentina, y es miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional de las Escuelas de Alternancia, la IMFR, y a Paulo Trera, que recién estaban viendo de dónde estaban las distintas redes, de qué lugares estábamos. Bueno, habíamos ido a Junín de los Andes, al Bolsón y a San Luis, y ahora nos vamos a Colonia Dora en Santiago del Estero. Pablo Trera es el rector de la EFA en Colonia Dora, en Avellaneda, en Santiago del Estero, y además es miembro de la FEFACE, de la Federación de Escuelas de la Familia Agrícola de Santiago del Estero. Así que son 3 amigos que seguramente cada uno iremos charlando sobre algún tema en particular y después cada uno contará un poco sus vivencias, sus historias, la importancia que le dan al tema del arraigo. Voy a empezar con la dama, si me permiten los 2 caballeros, porque me parece además que es interesante que Amalia cuente. A mí, en principio, me interesa mucho. Ella hizo un estudio sobre cómo se gestó aquella primera escuela de alternancia a la Argentina sobre finales de los 60, principios de los 70, así que bienvenido a los 3 y bueno, Amalia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Primero, antes de compartir la pantalla, porque preparé una presentación sobre todo con fotografías, estando un poco como en la misma sintonía de la idea del fogón y de compartir un espacio. Así que bueno, porque son fotos históricas, digamos, de la EFA de Musi, de la primera escuela de alternancia de Argentina, que los docentes cuando fui a visitar la escuela muy amablemente me compartieron y me parecía lindo compartirla con ustedes. Así que bueno, primero quiero comentarles que para mí estoy muy contenta de esta invitación. La verdad que poder compartir con ustedes los avances que venimos haciendo en el trabajo, para mí, y yo formo parte de un equipo, es muy importante. Así que para mí es un honor estar este viernes a la tardecita acá. Bien, ahora sí voy a compartir pantalla. Yo no los voy a ver, así que cualquier cosa péguenme un grito en caso de que no se esté viendo o pase algo, no se escuche. A ver, se ve, ¿no? Porque yo ahora ya no los veo a ustedes. Así Está que perfecto. me Está dicen. muy bien. Bien. Bueno, primero les quería como contar un poquito, si bien Juan Carlos hizo una introducción, ubicar un poco con este gráfico que está acá, de dónde vengo y con quién estoy trabajando, porque ustedes ven mi cara, pero hay un equipo de gente
que hace unos años viene trabajando sobre el tema de las escuelas de alternancia. Yo me quedé pensando cuando Juan Carlos dijo lo de dónde se conocen o dónde se difunden los trabajos que estamos haciendo, y por ahí, como yo vengo del ámbito académico, puedo mencionarles que el tema de las escuelas de alternancia es lo que se llama en el ámbito académico un área de vacancia, es decir, estaba vacante, digamos, no había muchos estudios en relación con eso, y nosotros empezamos a trabajar con el tema en el año 2016, más allá de que otros compañeros vienen desde la década del 90 en contacto específicamente con los CEP, con las escuelas de alternancia de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, el trabajo que estamos haciendo forma parte en realidad, como ven ahí, de un programa mayor de investigación, donde hay distintas líneas, autogestión y salud mental, autogestión y trabajo, autogestión y agricultura familiar, y específicamente yo estoy coordinando esta línea que se llama autogestión y educación. Para ese trabajo tenemos un financiamiento de un proyecto, que es eso que dice ahí PICT, quiere decir Proyecto de Investigación Científico-Tecnológica, que se llama La Cogestión en la Educación Rural. Específicamente, ahora les voy a comentar un poco sobre qué fuimos produciendo, digamos, o generando información, generando conocimiento, pero nos interesa esta idea de la cogestión en las escuelas de alternancia, esta posibilidad que tienen las escuelas de alternancia desde su marco institucional, de que familias, docentes, supervisores, tengan paridad para tomar decisiones que pueden tener que ver con aspectos de tipo pedagógicos, con aspectos de tipo, más de tipo administrativos de la escuela, con aspectos de tipo políticos, ¿no? También. Entonces, eso de qué está ocurriendo en esos espacios de toma de decisión conjunta entre papás, mamás, egresados, docentes, nos resulta sumamente interesante, sobre todo para lo que, digamos, puede llegar a implicar para otros procesos educativos, en los cuales muchas veces, o sea, lo que nosotros estamos viendo es la importancia de la acción de las familias, de la autoorganización, del establecimiento de vínculos entre las familias con otras organizaciones, para abrir espacios educativos. Ese es un poco el eje que estamos trabajando y que, bueno, ahora voy a recorrer un poquito más. Y institucionalmente este proyecto está en dos, en dos sedes o dos instituciones, que es por un lado un instituto de la Universidad de San Martín, que se llama Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, que es a su vez una unidad ejecutora del CONICET, y el Instituto para la Inclusión Social, que es una asociación civil, de la cual yo soy secretaria, y hace muchos años, digamos, que estoy participando de esa asociación civil, y como participo hace mucho tiempo de una asociación civil, sé varias de las cosas que ocurren en las asociaciones civiles, y eso, digamos, me sirve a mí también para analizar más específicamente con los CEP, ¿no? Que cada CEP es una asociación civil también, de papás y mamás. Entonces, bueno, ahí hay como múltiples fertilizaciones, digamos, o cómo voy intercambiando conocimientos entre mi propia trayectoria y las cuestiones que estamos trabajando. Bien, Juan Carlos específicamente me sugirió compartir algunos resultados ustedes ven acá como es una captura de pantalla de este artículo que él estuvo mencionando, que es un artículo que salió publicado en 2019 en una revista de educación de México, que tiene este título: Actores, demandas y articulaciones en la apertura de la primera escuela de alternancia en Argentina. Que, bueno, justo como lo dice el título, lo que intentamos hacer ahí es reconstruir desde un enfoque histórico, bueno, estas cuestiones: quiénes fueron los actores principales que participaron en la apertura de esa escuela, qué demandas había en el contexto por los cuales se dio este proceso de articulación entre distintos actores para crear una institución educativa, que fue la Escuela de la Familia Agrícola de Musi, y qué articulaciones se dieron entre esos actores. Así que un poquito me voy a centrar en eso. Tal vez ahora se pregunten, ¿y esto qué tiene que ver con el arraigo? Y al final creo que vamos a poder hacer la relación con el arraigo, porque
es un poco a lo que quiero llegar al final. Les voy a ir mostrando algunas fotos a medida que voy a ir como comentando algunas de estas cuestiones de los actores, las demandas y las articulaciones. Esta foto es actual, es de 2017, cuando fuimos a la escuela, pero también van a ver otras fotos que se van a dar cuenta que no son actuales porque muchas están blanco y negro incluso, pero bueno, me parecía lindo poder compartirlas con ustedes. Bueno, ¿qué preguntas nos hicimos en este trabajo que escribimos, en el que intentamos hacer como esta reconstrucción histórica de cómo surge la primera escuela de alternancia en nuestro país? Como les decía, nos interesaba ver qué demandas había en la comunidad para dar respuesta, digamos, a esta cuestión de abrir una escuela, ¿no? ¿Qué cuestiones estaban ocurriendo en el contexto histórico, social, económico, que hicieron que una comunidad educativa, en articulación con otros actores, piense en abrir una escuela de estas características en nuestro país en 1970, ¿sí? ¿Quiénes fueron los principales actores que participaron de esa apertura y qué tipo de articulaciones se establecieron entre los actores también? ¿Qué fue lo que analizamos? Bueno, ahí uno de ellos es el director de la escuela EFA. No sé si hay alguien de la EFA de Musi acá presente. No, creo que no, ¿eh? ¿No? Bueno. Bueno, ¿cómo relevamos información para responder estas preguntas que teníamos respecto a las demandas, los actores y las articulaciones? Hicimos entrevistas entre el año 2015 y 2017 a lo que nosotros consideramos como actores claves vinculados con las escuelas de alternancia en nuestro país. Entre ellos, bueno, personas que viajaron a Francia en la década del 60 para conocer de primera mano las MFR, las Maison Familiar Rural, no sé hablar en francés, así que se darán cuenta. Pero bueno, son personas que viajaron en ese momento para conocer de primera mano la experiencia. También, bueno, el director y docentes de la escuela EFA de Musi. Tengo el honor de haber entrevistado a Maggie Charpentier, tengo una entrevista de video con ella, o sea, la tengo videograbada, y que bueno, la pongo también a disposición de ustedes para compartir ese material que me parece muy valioso. Y también entrevisté a una persona que vive en la localidad de Mercedes, que es historiador, que estuvo exiliado en Francia, y él hizo un trabajo también con una perspectiva histórica de las escuelas de alternancia y también fue docente, director, perdón, de un CEP. Después, por supuesto, me pueden hacer preguntas y charlamos, pero no quiero como extenderme mucho tampoco. Y bueno, además de las entrevistas, revisamos otros artículos y capítulos de libros que hay, poquitos, pero hay algunas cosas escritas respecto a cómo se abrió esta primera escuela, y también los docentes de esta EFA nos proporcionaron cuadernillos y bueno, varias de las fotografías que ahora voy a mostrar acá. Entonces, bueno, o sea, el artículo es bastante largo y o sea, yo ahora intento hacer como una sistematización y una síntesis en función de lo que me consultó Juan Carlos. O sea que voy a repasar esas preguntas que teníamos en cuanto a las demandas, a los actores y las articulaciones. En cuanto a las demandas, lo que nosotros pudimos relevar, tanto en las entrevistas como en el material, digamos, el material que nos dio la escuela, es que, bueno, la demanda es muy similar a la que hubo en otros países en los cuales se dieron estos procesos de apertura de escuelas de alternancia, que es el principal, que es justamente la idea del arraigo, ¿no? La posibilidad de que haya una escuela que permita esta idea de no tener que desplazarse todos los días, ida y vuelta, para generar el arraigo, digamos, pero como un aspecto muy novedoso en ese momento, es decir, no existía una institución educativa con esas características, con todo lo que implicó abrir una escuela con toda la lucha, ¿no? Una escuela de estas características, o sea, en esos momentos me imagino las preguntas del estilo ¿cómo? Que van a estar 2 semanas en la casa y solo uno en la escuela, pero bueno, esa cuestión que si se quiere parece meramente logística,
es lo que permite realmente que las familias no tengan que desplazarse a grandes centros urbanos para que los chicos que tienen que empezar chicos y chicas que tienen que empezar la secundaria, puedan continuar con esos estudios. Después, lo que también se menciona en las entrevistas es esta idea de la necesidad de capacitar mano de obra para lo que eran en ese momento nuevas tecnologías incorporadas al trabajo agrícola, es decir, estaba todo lo que hoy, bueno, lo que se conocía y hoy conocemos como revolución verde, y lo que notamos en las entrevistas es que empieza a haber sobre todo los papás, como cierto distanciamiento en relación con los saberes, ¿no? Con los saberes que se empiezan a requerir, con los saberes que tenían ellos, y cierta idea de que son los hijos los que deberían o que por ahí tendrían más posibilidades de aprender sobre el manejo de esas nuevas tecnologías. Entonces ahí había como otra demanda también, más, si se quiere, del ámbito pedagógico, ¿sí? Que los chicos y chicas aprendan a usar estas nuevas tecnologías. Y una tercera demanda, más vinculada con el contexto socioeconómico, ¿sí? A fines de la década del 60 y principios de la década del 70, empieza a introducirse el cultivo de la soja en la zona con, digamos, todo un contexto de crisis también socioeconómica que empieza, digamos, a emerger en ese momento, y a mí me resulta interesante cómo en ese momento de crisis económica lo que se plantea es la posibilidad de crear una escuela con estas características específicas, es decir, una escuela de alternancia cuyo, digamos, enfoque pedagógico esté orientado específicamente a las necesidades y en cuanto a la adquisición de conocimientos de modificaciones o transformaciones que se estaban dando en el contexto vinculado a las nuevas tecnologías y vinculado a un cambio, digamos, en lo que tiene que ver con el sistema productivo, ¿sí? En cuanto a los actores, lo que vimos es que se da una articulación como muy particular de actores diversos, o sea que uno los puede como mencionar de esa forma. Está la Iglesia Católica, funcionarios estatales y representantes de organismos ministeriales, también docentes, familias de pequeños propietarios rurales, actores vinculados a las MFR de Francia y también aportes de cooperativas agrícolas de la zona. Es decir, se dio como una constelación, digamos, de actores que, si se quiere, son bastante diversos. Es decir, tenemos representantes del Estado, tenemos familias, tenemos, si se quiere, representantes del sector productivo, que son las cooperativas agrícolas, también la Iglesia Católica, más específicamente el Movimiento de Acción Rural, y esta característica de cómo en estos procesos logran articular actores que por ahí pueden parecer diversos, vemos que es una especie de constante en la apertura de escuelas de alternancia en el mundo incluso. Es decir, si vemos, nosotros analizamos como más específicamente también el caso de la apertura en Francia, la apertura en Brasil y en Canadá, también se da una conjugación de actores diversos, ¿sí? Digamos, que intentan crear una nueva institucionalidad, que en este caso es una escuela, con estas características vinculadas a la alternancia. Ahora, bueno, por supuesto que como los actores son diversos, se dan muchas veces tensiones entre esos actores, y hay, por lo que relevamos, vinculado a las entrevistas, sobre todo en las entrevistas, esto no aparecía tanto por ahí en otros artículos que han escrito sobre este caso, hay una primera tensión con el Estado, ¿sí? Específicamente con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. De hecho, bueno, ustedes varios por ahí ya saben que antes de esta escuela hubo un intento de otra escuela de alternancia, creo que fue el año antes, o sea, en 1969, que no prosperó, creo que duró solo un año, justamente por tensiones que se dieron con el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. ¿Y qué es lo que uno releva, digamos, en los testimonios de las entrevistas? Aparece esta cuestión vinculada a que el Estado no estaba de acuerdo
con una institución educativa en la cual papás y mamás tenían paridad, digamos, por ejemplo, con un supervisor, para tomar decisiones. Entonces eso generó algunas tensiones, ¿sí?, entre lo que podríamos denominar la comunidad y representantes del Estado. Y otra de las tensiones, que bueno, esto también seguramente lo saben, se da hacia el interior del movimiento, digamos, de la Iglesia Católica, porque comienzan las bases, digamos, de este movimiento de acción rural católica a radicalizarse, y entonces la cúpula eclesiástica, el obispado de Reconquista, en cierta forma, comienza a separar algunos miembros. En 1970 se crean las ligas agrarias también, que es como el sector más radicalizado de este movimiento, y bueno, después lamentablemente con la dictadura, varios representantes, tanto del movimiento de acción rural católica como de las ligas agrarias, fueron detenidos y desaparecidos. Pero previo se da ya esta tensión hacia el interior del propio movimiento de la Iglesia Católica. Bien, a pesar de estas cuestiones y de estas tensiones, lo que vemos, o sea, y uno lo puede percibir en los relatos, ¿no? Porque muchas de las personas que entrevistamos, por ejemplo, de los docentes de esta escuela, son hijos de personas que, digamos, que de su papá o su mamá participó de este proceso de apertura con todo el entusiasmo, con toda la lucha, digamos, y con toda la expectativa, y uno en la entrevista eso lo puede palpar casi en los testimonios, digamos, se rememora como una cierta emoción de ese momento, que claro, es un momento de gestación, de una escuela completamente, digamos, nueva para lo que eran las instituciones educativas en Argentina. Entonces, fue un impulso muy fuerte, y tuvo mucho apoyo de distintos actores sociales que estaban, digamos, comprometidos con esta causa, con la posibilidad de abrir una escuela con estas características, que realmente permita a las familias rurales el arraigo y poder quedarse a vivir en el campo, pero no solo una escuela que, digamos, vinculada al arraigo o con este aspecto logístico, sino que también apoye, digamos, todo lo que tiene que ver con el tránsito pedagógico de los chicos para que aprendan saberes vinculados a las actividades productivas de sus familias. Entonces, bueno, se da como ahí todo un movimiento muy, muy interesante. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con el arraigo? Lo que nosotros estamos viendo en un montón de entrevistas que vamos haciendo y que hicimos, es que las escuelas de alternancia muchas veces atraviesan tal vez 3 o 4 generaciones de una misma familia, o sea, y es como casi como una cuestión de proyecto de vida transversal. Eso es lo que vemos es esta idea de un proyecto de vida, un proyecto familiar en el cual está íntimamente presente en la escuela de alternancia. Vemos historias de vida en las cuales sus padres fueron tal vez gestores o participaron de movimientos para abrir estas escuelas. Luego ellos fueron a la escuela, ahora sus hijos están yendo a esa escuela, tal vez ellos son docentes ahora de esta escuela. Pienso en el caso de, yo nací en San Andrés de Giles, y el CEP número 2 es de Giles, y hay una familia, digamos, que participó, que fue la primera que viajó a La Plata para empezar a ir al Ministerio de Educación para que se pueda abrir una escuela de estas características en la provincia de Buenos Aires, y bueno, lograron, digamos, abrir los 2 primeros CEP. Por supuesto, la hija fue a la escuela, luego estudió en la Universidad de Luján y ahora es docente del CEP. Entonces, o bueno, por ejemplo, en 2017, cuando fuimos a Reconquista, entrevistamos al que era el presidente de APEFA en ese momento. Su papá había estado en ese grupo original que abrió la escuela de la EFA de Musi. Él tenía a los hijos en la EFA, fue presidente del consejo y ahora es presidente de APEFA. Entonces, como esa, hay varias historias, digamos, donde vemos que la vida transcurre
y digamos, la escuela de alternancia es como parte de la columna vertebral de la historia de esa familia, de generaciones anteriores y de generaciones que siguen, ¿no? Posteriores. Y bueno, esta idea de gente con escuela, digamos, tiene que ver con esta idea, ¿no? De la acción social, o de lo que nosotros llamamos los movimientos que se dan en relación con la autoorganización. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, lo que nosotros vemos es esto, que se movilizan actores muy diversos para dar respuesta a la demanda de oferta educativa en las zonas rurales. En relación con eso, yo me contacté con un investigador de Brasil. En Brasil hay muchísimo producido en el ámbito académico en cuanto a escuelas de alternancia, y hay muchísimas escuelas también, ustedes lo deben saber más que yo, y a mí me interesaba tratar de hacer como una especie de, no de comparación punto a punto, pero bueno, ver qué había ocurrido en la apertura de las escuelas de alternancia en Brasil y tratar de pensarlo en relación con lo que ocurrió en Argentina. En relación con eso, dentro de poco, porque ya por suerte nos aprobaron, se va a publicar este artículo que se llama Escuelas de Alternancia en Brasil y Argentina, un recorrido histórico de formas de hacer escuela por poblaciones rurales y movimientos sociales. Lo que percibimos con esta persona con la que escribí el artículo es que se dieron cuestiones muy similares a la que ocurrió en Argentina, también en Brasil. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Creemos que eso también tiene que ver con lo que nosotros llamamos la matriz sociocomunitaria de la alternancia, es decir, la alternancia cuando surge en Francia en la década del 30, justamente desde una matriz sociocomunitaria y familiar, es decir, el papá de un estudiante tiene una preocupación, que es que quiere que su hijo siga estudiando, pero que pueda continuar con las actividades productivas de la familia, se contacta con un cura de una parroquia, y de esa forma, digamos, se da origen digamos, a esta nueva pedagogía o esta nueva modalidad de organización escolar que tiene que ver con la alternancia. Lo que vemos es que lo que fue ocurriendo en distintos países es que se replica, digamos, esa matriz sociocomunitaria, y se dan estos movimientos de relación y de articulación entre distintos actores. Y ya para terminar, digamos, no sé si me estoy pasando, Juan Carlos, vos comentame, porque no veo ni las caras, capaz que ya están todos dormidos. Todo muy bien, sin problemas. Bueno, Si después cualquier cosa, algunas preguntas van a surgir, o alguno que quiera colocar en el chat o en Twitter, ya tengo dos, así que ya buenísimo, que tengo bueno, dos preguntas. Sí. bárbaro. Esto es como para cerrar un poco, mostrarles, porque otro trabajo que hicimos, nos propusimos relevar qué es lo que había escrito en el mundo, es así como un poco ambicioso, pero de verdad, qué es lo que había escrito hasta 2018, fue este relevamiento, respecto a escuelas de alternancia en el mundo, ¿no? Y cuáles son los temas que más se estaban trabajando. Esto es un poco como el resultado de esa búsqueda que hicimos, que lo que buscamos fueron artículos en revistas académicas, tesis, capítulos de libro, ¿qué más? Sí, esas cosas. Y bueno, hicimos como un análisis sobre qué temas se escribe. Y estos son eran 5, porque el último no es tanto. O sea, se escribe mucho sobre todo, sobre lo que más se escribe es en distintos países esta reconstrucción de cómo se abren escuelas de alternancia en distintos países y en distintas localidades, a su vez, o provincias en los distintos países. También se escribe bastante sobre el vínculo entre la pedagogía de la alternancia y el desarrollo local rural, es decir, cómo estas escuelas fomentan el desarrollo local y rural. Después hay otro tipo de trabajos que se centran en los instrumentos pedagógicos de la alternancia, que ustedes me imagino que ya los deben conocer. O sea, por ahí algunos específicamente analizan el plan de búsqueda o las visitas, pero bueno, se centran más que nada en lo que tiene que ver con un análisis de los instrumentos pedagógicos. Después también hay toda otra parte de trabajos que digamos, reflexionan sobre la alternancia y la posibilidad de conformar un sujeto crítico, ¿sí? Un sujeto que tenga como criterios para evaluar críticamente, por ejemplo, el modelo de desarrollo rural hegemónico, ¿sí?
y también un sujeto arraigado al medio rural. Y por ahí deslizo algo, digamos que por lo que nosotros estamos viendo en relación con esta idea del arraigo, en algunos egresados y en los estudiantes, lo vemos vinculado al sentido de pertenencia, más que a la permanencia, ¿sí? El arraigo está entonces asociado con la posibilidad de que esta escuela genere ese sentido de pertenencia al medio rural, más allá de que permanezcan o no en el ámbito rural una vez que egresan. Y finalmente, trabajos que relacionan la pedagogía de la alternancia con la educación para el trabajo. O sea, ese vínculo entre alternancia y mercado de trabajo. Eso sobre todo son artículos escritos en Francia, o sea, se ve como que tienen como más esa perspectiva, cuando por ahí en Brasil o en Argentina está más presente la idea de preguntarse por la alternancia y el desarrollo local y rural, y también la alternancia y la conformación, y esto del sentido del arraigo o la posibilidad de crear una subjetividad crítica, estudiantes críticos. Y lo último, acá en este cuadrito lo que pueden ver es, bueno, la cantidad de trabajos que relevamos fueron 102. Como ven, Brasil es el país que más escribe, digamos, donde vemos mayor cantidad de producción respecto a escuelas de alternancia. Después seguimos nosotros en el mundo, y después Francia, me imagino que también vinculado al, digamos, justamente que es donde surgen las escuelas de alternancia. Igual ahí también hay algo para preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Francia respecto a la producción académica en cuanto a alternancia, siendo el país donde se gestó, digamos, esta modalidad educativa? Así que bueno, un poquito como para que tengan un panorama, creo que ya esta era la última, sí, y ahí termino y dejo de compartir. Ahí está. Muchísimas gracias. Un ratito vamos a volver. Es muy interesante que la universidad, que los investigadores entren en esto. Nos vamos a ir ahora a las escuelas, a los padres, a los docentes. Solo un par de aclaraciones o tres cuestiones que quería un poco, no aclararle a Amalia ni corregirlo, sino plantearlo. Uno es el por qué en Francia se analiza mucho más quizás el tema de la alternancia y el tema del mercado, la inserción de los alumnos en el mundo del trabajo, y en la Argentina y Brasil tiene otra mirada mucho más sociológica. Fundamentalmente tiene que ver con la estructura de lo que son los modelos de los sistemas educativos. En Francia la alternancia está un poco más subida de lo que nosotros tenemos. Nosotros arrancamos en lo que es el primer año del secundario. Ellos en un momento tenían el 4+100 y lo han dejado y están mucho más cerca de lo que es la formación profesional de los jóvenes, sobre todo por una cuestión que tiene que ver desde el punto de vista legal de lo que plantea el ministerio, y con la inmensa variedad de escuelas de alternancia que hay en Francia, porque tienen dentro de las 400, casi 50 escuelas que tienen, algo así como 180 profesiones, y no son solamente escuelas que trabajan la temática de la producción agropecuaria. Eso hace que tengan una mirada mucho más sobre la inserción del mundo del trabajo. Hay mucho más trabajos que eso, o sea, incluso en el mundo de la universidad hay mucho más trabajos que eso. La segunda cuestión tiene que ver con un tema que siempre ha sido un River Boca, ya que viene mañana, perdón por la señora, siempre así River Boca, nunca al revés, que tiene que ver sobre si la alternancia es una pedagogía en sí o no. Y en realidad no está bien hablar de pedagogía de la alternancia. Casi 40 años que trabajé en la alternancia o lo que fuera, hemos tenido eternas discusiones sobre esta cuestión. La pedagogía, generalmente las pedagogías tienen comienzo y final, tienen cuestiones bien planteadas, tienen algunos, incluso algunas definiciones de cómo comenzar. Los padres fundadores, es decir, uno busca quiénes son los primeros pedagogos de la alternancia, fueron los papás. Es decir, es más, los primeros que empezaron a escribir, Daniel Chartier, ya muerto hace poquito tiempo, Simonet, que todavía está vivo, plantean que son la tercera generación de los pedagogos de la alternancia. Es decir, no hablan de la primera porque no existieron, ni los segundos que se perdieron. Entonces, generalmente, y es sobre todo
en Francia, donde se ha insistido y mucho esta cuestión de plantear que la alternancia es un sistema educativo y no es para nada una pedagogía, es un sistema que se nutre de distintas corrientes pedagógicas, pero no es una pedagogía en sí, no tiene un principio o un final, y si uno hace un reduccionismo también tiene que ver en esta cuestión de que es una pedagogía en constante cambio, porque si está permanentemente atenta a lo que está pidiéndole el medio, tiene que estar en permanente cambio. Voy a usar, como siempre digo, y perdón, una terminología que viene de la parte comercial, si se quiere, pero que sirve para esto y para otros sistemas educativos. Generalmente los sistemas educativos nacen desde la oferta y no de la demanda. La alternancia es totalmente al revés, se genera desde la demanda y no de la oferta. Y en función de eso es que no es una pedagogía en sí, sino que es un sistema pedagógico que se nutre de otros sistemas planteados. Y lo tercero es que justamente yo creo que la mirada del mundo de la universidad nos sirve para ir separando la paja del trigo en algunas cuestiones respecto a lo que es alternancia y no alternancia, porque en los últimos 20 años, sobre todo en la Argentina los últimos 10, pero en algunos países, estaba por ahí Inés González, no sé si la veo todavía, si está Inés por ahí, que ha tenido también la posibilidad de viajar conmigo, por ejemplo, a Canadá, y uno ve que la mayoría de los programas y de las alternativas que se utilizan como educación en alternancia están muy lejos de aquella primera escuela en Lausanne en el 34-37. Entonces, también esto nos tienes que ayudar para separar, porque no todo es alternancia. Y en la pandemia, perdón por el término, si no existe, pero bastarizó, lo hizo bastante bastardo al término de la alternancia, porque muchos utilizaron el tema de que, bueno, ahora hacemos alternancia porque los chicos están un tiempo en la escuela y otro en la casa, y absolutamente eso no tiene nada que ver. Y también es bueno entonces que el mundo de la investigación y el mundo de la universidad y los científicos nos puedan ayudar a poder colocar en caja y ver con estas cuestiones. Me interesa mucho, siempre que hablamos de estas cuestiones, es cómo un papá, en este caso Javier, cómo un papá, cuando le van a hablar sobre una escuela de alternancia, en este caso un CEP, lo que Amalia cuenta, si le plantearon esto, yo me acuerdo, yo cuando empecé a trabajar, también lo veo a Daniel Quevedo, que tiene un poco años menos que yo, vamos a ser más buenos, pero cuando empezamos a trabajar era en blanco y negro la educación, y yo me acuerdo que íbamos a la escuela contando lo que era la alternancia, y se ponían felices los pibes porque no iban toda la semana a la escuela, y los papás decían que lo voy a hacer con el chico en mi casa. Entonces, lo primero que le quiero preguntar a Javier, y después vamos a hablar de la cogestión, es en aquellos momentos cuando te vinieron a contar que querían ir a un CEP, a una escuela de alternancia, ¿cuál fue tu primera sensación y después cómo te fuiste metiendo desde la orilla de la alternancia un poco más hacia la profundidad, al punto que hoy sos el presidente de FACEP? Bienvenido, Javier. Sí, gracias, muchas gracias por la invitación. Pero tal cual, recién escuchaba el relato de Amalia. Me parece que es el relato que tenemos el día de hoy cuando queremos crear una nueva institución de esa. Primero, los que no nos conocen dicen secta, pero quiero contar lo mío, cuando vinieron 2 docentes a golpearme la puerta y a querer llevar a los pibes a estudiar ahí, estaban en el centro. Yo tengo 4 hijos. El último fue el que fue al CEP, hizo toda su carrera y sueña con volver al CEP nuevamente, ya como docente, ¿no? Pero cuando me explicaron que iba una semana de 2 no, ya ahí con mi mujer echamos la retranca. Pero cuando nos dijeron que más que pedagogía era desarrollo local y rural, ahí ya lo empezamos a mirar. Nosotros teníamos un tambo, que teníamos una problemática muy fuerte que tiene todo tambero en todo momento de su vida. ¿Qué hacemos con la leche que nos pagan 2 pesos y vendíamos masa? ¿Y qué son esos locos que están ahí en la tranquera y le dicen que nos van a ayudar? Eso es la educación por alternancia como yo la empecé a conocer. Simplemente con ese anzuelo. Cuando quisieron acordar, mandaron a un docente a que nos enseñe a hacer queso. Y a partir de ahí nos convertimos en millonarios. La masa no daba nada, el queso daba un poquito más. Pero sin querer nos fue atrapando. Ese es el gran problema de por qué hoy uno está acá
y desde hace años trabaja, ¿no? Nos fue atrapando, porque el sistema de alternancia es la necesidad que tenemos todos los que vivimos en la zona rural, porque imagínense hoy los traslados, lo que cuestan para los chicos, la educación. En el caso puntual de nosotros, lo monetario también había que cuidarlo, ¿no? Y todos los días un viaje, y entramos por ahí. Pero después vimos lo que le enseñaban al chico, y le enseñaban prácticamente a sobrevivir, y vuelvo a remarcar esto. Fuimos para que le enseñaran pedagogía, y terminaron enseñándole el desarrollo rural, local y pedagogía. Entonces, esa fue la gran importancia que nos codiábamos con mi señora y dijimos, no estamos equivocados, es por este lado. Además, con una educación casi personalizada, pero con algo que no entendimos, y los ministerios siempre, a medida que cambian, hasta que te conocen, siempre tenés esa tranquerita, ¿no? De lo que no entienden es raro. Entonces no sirve y lo quieren modificar con cualquier cosa, hasta sumando más docentes. Y no es la problemática, pero con gran satisfacción el desarrollo de nuestro pibe, a comparación de los otros tres, fue un desarrollo mucho más tranquilo, mucho más relajado. Nosotros nos metimos ahí, la familia se metió ahí sin querer, quedamos enamorados del proyecto, pero por esa razón hoy estamos devolviendo tanto de lo que recibimos, ¿no? Nunca vamos a devolver, nunca vamos a terminar de devolver, pero eso sí, nos fue atrapando, Juan Carlos. Yo aprovecho y ya salgo con una de las preguntas que tengo respecto a... Mariana pregunta qué es la cogestión, porque se lo planteaba Amalia, pero ella decía, le costaba entender qué es la cogestión. Digo, bueno, qué mejor que el presidente FACEP pueda contestar esta pregunta. ¿Qué es cogestión lo que están haciendo siempre el OSEP y el gobierno de la provincia de Buenos Aires? En este caso, bueno, porque FACEP está en Buenos Aires, en la provincia. Me parece que una de las mayores herramientas que tenemos nosotros dentro del programa es eso, la cogestión. ¿Qué se trata? De cogestionar juntamente con el gobierno, ¿no? De tratar de conseguir una línea de ayuda hacia los productores, pero una línea de ayuda también hacia las familias, ¿no es cierto? La verdad que la cogestión se hace de todo tipo. El CEP o la escuela la escuela la hace con la municipalidad, la hace con el INTA, la hace con diferentes espacios gubernamentales. Pero también a esa una gran importancia, porque a eso también tenemos una herramienta que se llama alianzas, y son alianzas cogestivas también. Entonces la manera de ver de nosotros es que no caminamos solos, sino siempre estamos caminando, acompañando, ¿no? Nos están acompañando de todos los lugares. No es muy complejo de explicar, porque con eso se logran algunas leyes de alternancia, algunas defensas para el programa, ¿no es cierto? Tratando de mantenerlo lo más que se puede de esta forma, ¿no? Porque todos los días y sobre todo en este momento se quieren modificar algunas cosas. Entonces, la cogestión es esa. Y la cogestión tenemos la suerte, a través de la cogestión, de en la provincia de Buenos Aires no ser privado. Y eso es parte de la cogestión, porque la provincia paga los sueldos de nuestros docentes. Entonces, es importante trabajar. Lo manejan directamente de Dirección General de Escuelas al tema ese. Entonces, para nosotros es transitar el camino acompañado. Ok, a ver si yo también, para explicarle a Mariana, es que, por ejemplo, en el momento de la elección de los docentes, al no ser una escuela totalmente pública de gestión estatal o pública de gestión privada, las familias que forman parte del consejo también están en la elección de los docentes, que en el momento de hacer tanto las supervisiones pedagógicas como económicas
las familias también forman parte digamos, de ese tipo de supervisiones, y también tienen que ver, por ejemplo, con el tema del acompañamiento para el crecimiento de los distintos proyectos de cada uno de los CEP, porque cada CEP tiene una asociación, ¿no? Digamos que después está vinculada hacia allí, hacia FACEP, ¿no? Esa es un poco también la gestión, ¿no? La cogestión, perdón. Claro, eso también es muy importante, porque por ahí el elegir nuestros propios docentes en una mesa, ver la oferta que tenemos y cuál es nuestra necesidad en cada institución. Entonces desde ahí elegimos nuestro docente. Caso puntual, tenemos muchos profesionales que se necesitan, y cuando se jubila alguno está para eso la mesa, cubrir. Siempre tenemos que mantener la proporción de, digamos, de varones y mujeres, ¿no? Ahí en el colegio, porque nosotros, al hacer la dormida y todo, necesitamos tener esa estructura fuerte y participar siempre en la elección. Aparte de lo que califique, siempre digo Dirección General de Escuela o el SAT, siempre tenemos nosotros que poner nuestro trabajo ahí, para elegir lo que necesitamos. Sí, Amalia. Ay, por ahí para comentarle a Mariana, también digamos, o sea, está el tema de que cada CEP es una asociación civil, por lo tanto, cada CEP tiene un consejo de administración que está conformado por papás, mamás, egresados y miembros de la comunidad rural. Eso hace que cada 15 días en general, o sea, cada CEP más o menos lo va manejando, pero se reúne el consejo de administración con la directora de la escuela o el director y el docente que es coordinador de alternancia, o sea que son reuniones cada 15 días de papás, mamás, egresados y docentes que están 2 horas o 3 tomando decisiones respecto a cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, pero también con lo pedagógico. O sea, eso es interesante. Yo en algunas reuniones que presencié, por ejemplo, había algunos estudiantes que querían ver cómo poder incluirlos y eso que es una estrategia pedagógica, se desarrolla en relación con los papás y mamás y los docentes. O, bueno, lo que estaba contando Javier, creo que fue en el año 2017, hubo como toda una amenaza de sacar el carácter cogestivo de los CEP. Entonces los CEP tuvieron que unirse y empezar a pedir adhesiones para que no ocurra eso. Y ahí estaban desarrollando una estrategia de tipo política. Entonces, es como una instancia institucional muy importante la cogestión, porque lo que permite justamente es esta participación directa de los papás y mamás en la gestión de la escuela, y no solo de lo pedagógico, un montón de otros aspectos, y también piensan y desarrollan proyectos comunitarios, no sé, el invernáculo, créditos rotatorios para las familias rurales, o sea, un montón realmente lo que hace el Consejo de Administración y la cogestión habilita un montón de proyectos. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a ir un poquito a Santiago del Estero, porque le quiero preguntar a Pablo, que es una de las patas también importantes dentro del sistema. FACEP no, porque creo que le dice docente, pero en el mundo de la alternancia, generalmente el docente de la alternancia tiene el nombre de monitor. Eso es porque además es una historia para otros fogones cómo han nacido los nombres, porque por ejemplo, como escuela de alternancia recién se denominó en una carta de la B. Granero, que era el primer cura allá en Francia que los había bancado a los 4 primeros papás, al tercer año, en una nota que le manda al obispo, y de casualidad le ponen los alumnos alterna y quedó escuela por alternancia. Nunca supieron si se le hubiera ocurrido otro nombre, como si hubieran llamado las escuelas en el mundo. Pero bueno, el cura escribió estar alternando y ahí quedó alternancia. Pero bueno, los monitores. Y Pablo además de ser director, y se formó porque estudió en el ICAM, en el Instituto de Capacitación de Monitores para ser profe en Ciencias Agrarias, y después hizo su carrera allí en su Santiago. A mí me gustaría que con él podamos charlar, o que él nos cuente un poco cómo son los changos, cómo son los chicos y las chicas que llegan a la escuela, cuáles son las situaciones donde están, porque yo siempre digo lo mismo. Desde el año 2008
nos quedó todavía más retorcido el término campo, porque todo el mundo después de todo el lío del campo, todo el mundo piensa que el campo es un gringo nadando en soja en una 4x4, y las situaciones en el mundo del medio rural argentino son muy distintas. No es lo mismo un tialero en San Ignacio, en Misiones, que un criador de ovejas chiquitito en Sarmiento, en Chubut, o alguien que esté por allí en Colonia Dora. Así que, hola Pablo, contanos un poquito cómo son estos chicos y estas chicas que a diario llegan, no a diario, sino que semanalmente llegan a la escuela. Buenas tardes y gracias por la invitación, Juan Carlos, a ser parte de este fogón. No sé si me escuche bien, estoy en la ciudad capital y hay un ruido afuera. Me está asustando ya este ruido. Mira, con respecto a lo que vos me preguntas, ¿cómo son? Traen muchísimos valores nuestros chicos de familias de pequeños productores caprinos, jornaleros, gente que se dedica a la producción de carbón vegetal, en esa inconsciencia por ahí de todo lo que, en esa inconsciencia y en ese afán de sobrevivir o de llevar el sustento diario, ¿no? Esos son nuestros chicos, esos son los chicos que llegan a la escuela, llegan de un radio de 150 kilómetros a la redonda, de familias con escasos recursos, y que si no tuviesen la EFA o una escuela, más allá de que sea EFA o no, con el sistema de alternancia o de alternancia más que de albergue, porque hay otras escuelas con albergue aquí cerca, en Añatuch, en otras ciudades, de alternancia, no tendrían la posibilidad de estudiar el nivel medio. Tal es así que la EFA nuestra o la EFA de Avellaneda nace con ese propósito, ¿no? El cura ve esa necesidad de que los chicos iban quedando. Y bueno, lo que planteabas vos recién, el campo, por ahí uno piensa que es el gringo en la 4x4 nadando en soja, y si te internas aquí en Santiago es muy particular. Se ha ido perdiendo parte de la cultura con el éxodo de las familias, y esto hablan en el censo agropecuario. Después hay trabajos hechos de historiadores aquí santiagueños, y también dentro del cancionero popular argentino, las letras de las cuales hablan por ahí del éxodo del santiagueño, ¿no? Hoy tenemos muchos jóvenes fuera de la provincia por falta de oportunidades. En principio, la deserción del medio rural aquí en Santiago, en nuestra zona, ha sido básicamente la falta de agua potable, de agua para el consumo humano, la falta de vivienda, la falta de caminos, de salud, de electrificación rural, ya como una cuestión un poco complementaria todo al posible desarrollo, con falta de políticas por ahí adaptadas al pequeño productor. Eso ha hecho que en los últimos años, sobre todo nosotros nacemos en el 2008, en pleno éxodo de las familias hacia las ciudades o hacia los pueblitos de aquí que han ido creciendo. De ahí vienen nuestros chicos. Hoy recibimos el 93% de nuestros alumnos son de ese medio rural. Es un medio rural durísimo, Pablo, yo quiero porque esta charla tiene como temática, mejor dicho, el tema de arraigo, historia de vida, que puedas compartir con nosotros aquella historia de aquel muchachito que estudió, fue a la facultad, lo becaron, se fue a España y volvió, pero que nos cuentes un poco, porque en realidad es una historia de vida espectacular. Ojalá lo podríamos haber tenido hoy a él para contar eso, ¿no? Sí, bueno, el caso particular de un alumno que se ha venido, haciendo un poquito un marco como para que tengan idea. Néstor es un alumno de Punta Pozo, un lugar donde también es inaccesible aquí en Santiago. Ha venido a la EFA, ha hecho su secundario. Cuando estaba en quinto año llega la gente de la Fundación Sí, todavía no tenían las residencias esas que hoy tiene la Fundación Sí. Y surgen ahí, en la EFA Avellaneda, en Colonia Dora, en el paraje Acequia Vieja, surgen las ideas de las residencias de la Fundación Sí. Con Néstor como primer alumno, y estaban destinadas a los 14 alumnos que ese año egresaban, la primera experiencia de residencia universitaria de la Fundación Sí. Entonces empezamos a trabajar. Bueno, después Néstor se viene a la ciudad, a la gran ciudad, a Santiago capital, y empieza empieza agronomía en la Universidad Nacional Santiago del Estero. Termina, después ha sido becado, ha hecho su tesis en España, ha vuelto a Santiago, y hoy, bueno, por unas cuestiones u otras está en La Pampa trabajando.
después sus hermanos han seguido el camino. Hoy uno está haciendo arquitectura en Córdoba, el otro está haciendo para ingeniero de alimentos aquí en Santiago Capital, y todos han salido de ahí, de ese núcleo familiar, ese medio rural hostil, y han tenido la oportunidad de hacer su escuela media en una EFA, en una escuela de alternancia. Tuve la suerte de escucharlo a Néstor, no sabía que se había ido a La Pampa ahora, pero él estaba convencido de que lo que tenía que hacer era volver, porque en realidad lo que tenía que hacer era tratar de devolver un poquitito, ya no solo a su familia, sino a todos los que habían ayudado, para hacer, porque a mí me sorprendió mucho eso. Yo justo llegué a Santiago del Estero y estaban todos los santiagueños de la CEFA, le mando un abrazo a todos, por ahí veo algunos también, estaba Mario hace un ratito, con el pecho inflado, porque claro, estaba terminando su posgrado en España, y en España le ofrecían quedarse. Y él quería volver, porque él quería de alguna manera, reitero, devolver esta cuestión a su familia y al pueblo que le había dado la oportunidad, desde un paraje bastante inhóspito, porque también conocía donde estaban dando vuelta ellos buscando alumnos, porque estaban en una etapa casi de ir abriendo brecha en poblaciones que, si no lo hacían de esa manera, jamás los chicos podían ir a una escuela secundaria en estas cuestiones. Y les lo voy a preguntar también a Javier antes de volver a Amalia, pero se lo voy a preguntar primero a Pablo, después a Javier. Hoy, seguramente, más allá de la pandemia, dejemos que es un tema que nos afectó a todos, debe seguir habiendo dificultades allá en Colonia Dora, en Avellaneda, como en otros lugares de Santiago, para poder seguir haciendo que las escuelas de alternancia florezcan y se multipliquen. ¿Cuáles son, Pablo, las que vos creés con tus compañeros de FEFACE que son las mayores problemáticas que hoy están atravesando las escuelas? Hoy las escuelas de alternancia, para que sigan surgiendo aquí en la escuela, creo que por ahí falta acompañamiento desde el Estado. Si bien las EFAs nacen, el contexto de surgimiento, el común denominador de la EFA es en el terreno, justamente en ausencia del Estado nacen las EFAs, aquí por lo menos en Santiago todas las EFAs han nacido, y con ese propósito no había escuela, han nacido las EFAs y han crecido en ese terreno hostil, quizás empujadas por el ímpetu de las familias, esto que hablaba recién Javier de la cogestión. Aquí en Santiago, bueno, también las familias promotoras y partícipes y educadoras de sus hijos, y nos encontramos hoy por ahí también en una cuestión esa, ¿no? Es decir, la provincia ha lanzado también muchas ofertas educativas, pero por ahí que no están en consonancia con lo que realmente necesita el medio. En su momento eran las itinerancias, en su momento han sido algunas otras ofertas educativas que no han prosperado. Después los chicos siguen viniendo hoy a las escuelas de alternancia, a las escuelas que tienen esa posibilidad de albergar los 15 días, y de 15 días de que puedan estar trabajando junto a sus familias, ¿no? Creo que hace falta visibilidad también de las escuelas, pero no visibilidad aquí, traerla a las escuelas, a la ciudad, a mostrar, sino que los funcionarios también se metan en el medio y vean las necesidades que realmente se tienen. Javier. Por ahí quiero sacar lo bueno y lo malo. Como contaba Pablo con esa situación, hoy el director de Agraria es un ex alumno de UNCEP, que después pasó a ser director, y hoy es el director de la Agraria. Esto digo, cuando las familias se proponen que puedan llegar a estudiar los chicos, es una decisión. Para eso nosotros, digo, como ejemplo de vida, me parece que la luchada de hoy el director de Agraria, de haber sido un tambero y haber llegado a ese cargo, me parece que está buenísimo. La problemática que tenemos es muy diferente. Por ahí de los ministerios de educación y todo, no se entienden todavía algunas cosas. Y hay decisiones que no se comparten muchas veces, y hay que discutirlas y hay que pelearlas, y los padres tenemos que ponernos al frente en esa discusión. Nosotros decimos que para nuestras instituciones tenemos una determinada cantidad de docentes, ¿no?
Y esa cantidad de docentes no puede ser modificada cuando quieran, cuando el gobierno de turno se les ocurra. Ya tuvimos, como decía Amalia, un gran disturbio, una gran problemática en el gobierno anterior, y hoy se está gestando todo eso. Y no es menor porque la familia elige la educación por alternancia. Hoy tengo el agrado de decir que hay 2 o 3 CEP en estos momentos para abrir. ¿Por qué? Porque hay mucha matrícula en los CEP. Entonces la necesidad que tenemos es que el gobierno, sobre todo el Ministerio de Educación, nos entienda. Nosotros tenemos un programa y a partir de ahí muchos cambios que se hacen perjudican a este programa. No sé si la pregunta iba por ahí, Juan Carlos. Bueno, sí, sobre todo si justamente si veían que con el paso del tiempo se conocía más o se complicaba más la historia, ¿no? Porque por ahí también pasa que, yo recuerdo a alguien que decía que, y con mucha sabiduría, que si bien las escuelas, no solo las de alternancia, todo tipo de escuelas, las agrarias también, necesitan la formalidad, que estén dentro del sistema, que le den el título, porque es lo que buscan los papás. En algunos tipos particulares de escuelas, cuando a veces pasaba que cuando más cerca estás del ministerio, más burócrata se vuelve la escuela, el director está más atento a los papeles que le están pidiendo al ministerio que a lo que está, a lo que está pasando y se necesita en la escuela, pero bueno, son los riesgos digamos, de estar en un sistema como esto. Voy a ir a Amalia 2 minutos, pero antes, Carlos me estaba, no sé yo, te estaba preguntando más o menos cuántas escuelas hay en Argentina. Yo voy a contestar yo, más o menos 130 y pico, de acuerdo a quien las miren. Oficialmente las escuelas de alternancia en Argentina, digamos, las que están dentro de la estructura oficial y que brindan educación por alternancia, porque hay algunos otros modelos que hacen alternancia, pero que no tienen la formación, digamos, la formación reglada por el ministerio, son unas 134, están las que están incorporadas a la ONIARA, como las CEFAS del Tarahui en Corrientes, que son 18 escuelas, los CEP de la provincia de Buenos Aires son 38, Javier creo que está, corregime si no es ese número, creo que está por ahí, ¿no? 38, 37, los CFR de la Fundación Marzano, que tiene escuelas en Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires con 9 escuelas, UNEFAM de la provincia de Misiones con 24 escuelas, la comunidad salesiana de Venado Tuerto, que es la primera experiencia salesiana en el medio rural y la alternancia en el mundo, con la escuela de Venado Tuerto, UEFAS, que son las CEFAS de la provincia de Santa Fe con 14 escuelas, y después las que están en APFA, que también participan en esas organizaciones, como las escuelas de Chaco, las provincias de Santiago del Estero. Me estaba olvidando, FEFASE también está en Noniara, y las que están en la provincia de Chaco, las 2 que están en la provincia de Córdoba y las 2 que están en la provincia de Buenos Aires. Le quiero saludar especialmente a Normita Carosio, una eterna y hermosa amiga de FEDIAP de hace muchos años, que siempre nos acompaña. Norma, te agradezco como siempre, porque sos alguien que nos abrió un montón de puertas hace muchos años, así que gracias por acompañarnos. Amalia, una pregunta que a mí me interesa desde tus 2 ojos y tu mente de investigadora, ¿no? Porque pudiste leer mucho, pudiste recopilar información, tenés este video grabado con Maggie Charpentier, estuviste hablando con algunos de los iniciadores de la alternancia en Argentina en los 70. ¿Cuánto crees vos, también conociendo, porque además naciste en Giles, como contabas, donde hay una escuela de alternancia, cuánto crees vos que pudo haber cambiado aquella alternancia, que no estoy hablando de mejor o peor, cuánto pudo haber cambiado aquella alternancia de los 70 a la alternancia de este 2020-2021 en función a 2 o 3 cuestiones? Lo primero es el mundo de la tecnología, que ha avanzado, y esta cosa rara que tiene, en Argentina tiene muchas cosas raras, pero esta cosa rara que, por ejemplo, el crecimiento de los sistemas agroindustriales en algunos lugares ha llevado a generar pobreza en el medio rural, que es bastante dilemático, pero así está. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, ¿cuánto pudo haber cambiado? ¿Cuánto pudo haber cambiado desde el punto de vista también de los abordajes pedagógicos? Porque
también tiene que ver eso, y sobre todo la relación de las familias, esta historia de que todo el mundo en las escuelas, vos pasás hablando con los docentes y los chicos no son los mismos que hace 20 años y nosotros no somos los mismos que hace 20 años, tampoco deben ser las familias. Así que frente a tu mirada de investigadora, ¿cuál es tu mirada totalmente personal, por supuesto, respecto a que puedan haber afectado esos cambios? Bueno, no es fácil la pregunta, la verdad. Sobre todo porque, a ver, nosotros pusimos como una lente en ese momento del surgimiento de la escuela EFA, y porque fue como algo particular que queríamos ver como qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento de gestación, digamos, de esta modalidad en nuestro país, y después ahora estamos viendo lo que ocurre ahora. Entonces, si se quiere, es como casi que tenemos ese momento que fue el que reconstruimos desde una perspectiva histórica a través de los testimonios, y qué es lo que ocurre ahora. A ver, por ahí no tengo las respuestas certeras, algunas cuestiones que por ahí apreciaciones. En cuanto a esto del mundo de la tecnología, lo que puedo decir, sí, es que lo que sí vimos sobre todo cuando hicimos como este raconto de qué es lo que está escrito, que en lo que se escribe sobre escuelas de alternancia incluso hay como una tensión, y que tal vez está presente en las escuelas de alternancia también, relacionadas con qué tipo de educación brindar a los estudiantes, a los y las estudiantes. Las dos preguntas muy esquemáticas podrían ser: ¿formamos sujetos críticos en relación con estas realidades que estaban comentando Paulo y Javier, vinculadas con el medio rural, o formamos sujetos con las habilidades necesarias para su futura inserción en el mercado de trabajo? Si se quiere, es como una tensión que por ahí se vincula con esta pregunta del mundo de la tecnología, ¿no? Porque hay, si se quiere, también una pregunta previa, es que qué tipo de subjetividad estamos creando en los estudiantes de las escuelas de alternancia. ¿Qué es más importante, digamos? Que aprendan habilidades vinculadas al cooperativismo, la autogestión, para que puedan desarrollar, digamos, o conformar sus propias cooperativas, o es también importante formarlos para las nuevas tecnologías. Creo que es un debate que se está dando, y en Brasil, comentándolo con este investigador brasilero, también aparentemente aparece esa tensión que está presente. Entonces, yo no puedo responderte cómo evolucionó el aprendizaje vinculado a tecnologías. Sí me parece que hay una pregunta y que sí hay una percepción o una demanda de la necesidad de formar en relación con las nuevas tecnologías y ver qué es lo que está ocurriendo en relación con los cambios en el modelo productivo. Eso también se vincula con la pregunta que vos estabas comentándole a Pablo y Javier, de cuáles son los problemas que se están enfrentando, lo que nosotros estamos percibiendo en las reuniones, ¿no?, del Consejo de Administración, cuáles son los temas sobre los que se habla. Las familias en el espacio de cogestión también es un espacio de sociabilidad para la familia, ¿no? Poder encontrarse, hablar de los problemas de la vida rural, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué problemas percibimos? Bueno, fumigación con agrotóxicos, desempleo, falta de servicios básicos, o sea, no poder salir cuando llueve. Digamos, la cogestión también les permite encontrarse con otros, y por ejemplo en el CEP con el que yo estuve acompañando en el Consejo de Administración, decidieron que en vez de la reunión hacerla en la escuela, sea en las casas de las familias de forma rotatoria. Y eso me parecía importante porque son familias que percibieron y que históricamente vieron cómo se fue despoblando el espacio que habitan. Entonces a mí me decían, acá en este camino éramos 9 familias y quedamos 2. Entonces yo pensaba, claro, qué importante que es que una noche vayan 12 personas a comer a esa casa que está en el medio del campo. Entonces la cogestión no es solo todo lo que es todo esto también, y eso me parece importante remarcarlo.
En cuanto a los abordajes pedagógicos, algo que vemos como constante desde que surgieron las escuelas de alternancia ahora es cómo, a pesar de los distintos países y del paso del tiempo, hay algunos instrumentos pedagógicos que siguen estando. O sea, eso casi es como una cuestión de la permanencia, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la propia alternancia, por supuesto. En el caso de los CEP, el plan de búsqueda, o sea, esta posibilidad de que los estudiantes aprendan en relación con lo que produce su propia familia y todo lo que implica eso en cuanto a la posibilidad de que papás y mamás puedan transmitir sus saberes y compartirlo con los chicos y que los chicos se formen en ese contexto. Entonces hay algo que en cuanto a lo pedagógico, que es sumamente interesante porque eso creo que ha sido una constante y que se conservan en el buen sentido porque son instrumentos muy potentes, o sea, los de la alternancia. Todo lo que implica, además lo que vemos es que para los estudiantes del CEP saben investigar, o sea, egresan del CEP y saben investigar porque desde primer año tuvieron que hacer entrevistas y preguntas y compartirlas con otros, y ponerse de acuerdo, y presentarlo en el aula frente a los demás estudiantes. Esas son como cuestiones muy valiosas, me parece que tienen y que lograron digamos, conservarlas, y son realmente herramientas muy potentes. Y en cuanto al vínculo con las familias, ahí es complejo. Ahí me parece que hay una cuestión que tiene que ver con las posibilidades que tienen las familias de participar, con todo lo que implica, porque lo que nosotros vemos es, implica una gran diversidad de saberes poder participar del Consejo de Administración. Saberes que tienen que ver con sus cuestiones, digamos, productivas, conocimientos locales, de cómo conseguir, a dónde ir, para ver si nos hace un descuento porque es para la escuela y qué sé yo, pero también cuestiones que empiezan a, no sé, de cuestiones de tipo administrativas, institucionales, tener que ir a hablar frente a un intendente de un municipio a defender la propuesta del CEP, o sea, implica mucho tiempo para las familias que muchas veces están en condiciones laborales y habitacionales ya muy complejas y además disponer de tiempo para sostener una institución educativa a la que van sus hijos o hijas es bastante complicado de poder hacer. Hay, si se quiere, cierta sensación de que no es la misma la participación de las familias hoy, pero creo que tiene que ver con estas complejidades a las que se enfrentan las familias. Yo veo, por ejemplo, el Consejo de Administración muchas veces se reúne los días lunes, porque es el franco, es el feriado que tienen, porque tal vez los patrones fueron el fin de semana, entonces ahí es tiempo a full de laburo y el tiempo que tienen es los lunes, y ese tiempo libre que tienen lo dedican para pensar cosas en función de las escuelas. O sea, eso me parece sumamente importante, porque por ahí lo vemos como ya la participación no es la misma, pero las complejidades que están atravesando estas familias tampoco son las mismas. Y a mí lo que sí me sigue como sorprendiendo es que aún en esas situaciones de complejidad hay un montón de familias que se recontra comprometen y que invierten un montón de su tiempo porque tienen que leer los proyectos que presentan los docentes que quieren participar y tienen que ir a los coloquios y 15 días ir al CEP, y también están viendo cómo hacer con el patrón y el laburo y las changas, entonces es complejo lo que está, me parece, como transitando las familias. Entonces, bueno, no son como respuestas así súper cerradas, pero son cuestiones que por ahí vamos percibiendo y que en función de lo que me preguntaste ahora traté de ordenar. Ok, mil gracias. Ahora voy Javier, que Valeria había levantado la mano, una aclaración en un momento. Amalia habló del plan de búsqueda. El plan de búsqueda forma parte de algunas de las herramientas propias que tiene el sistema de alternancia educativa, que no es tampoco solo de los CEP, son de todas las escuelas de alternancia, y que en algunos lugares los ministerios de educación le han dado el lugar que corresponde y forman parte de la estructura curricular, y en algunos otros lugares, poquitos por suerte, todavía están arrastrando la posibilidad de que los ministerios de educación le reconozcan como propias esas herramientas pedagógicas al sistema de alternancia y lo tienen que dibujar en otros lados. Pero bueno, el plan de búsqueda son parte de algunas de las herramientas que tiene alternancia. Sí, Valeria, volvemos con Javier. No, bueno, agradecerles, me gustó mucho la participación de los tres. Amalia muy clara en algunas cosas, ya me contestó mientras ella estaba haciendo como el resumen de
la respuesta ya me contestó. Yo iba a preguntar sobre el desarraigo y justamente cómo la propuesta de pedagogía diferente, de esto de que los chicos, hablamos un montón en FEDIAP el año pasado sobre que todas las escuelas agropecuarias del país nos convertimos un poquito en alternancia, en el sentido de no tener los chicos en la escuela todo el tiempo y poder dar propuestas pedagógicas diferentes, ¿no? Por supuesto que no somos escuela de alternancia porque no estamos así ni creadas ni tenemos nuestra propuesta pedagógica así planteada, pero bueno, lo que yo quería preguntar en relación al desarraigo y por qué sentían que no estaba colaborando, digamos, ahora la escuela que había nacido como un fundamento para el arraigo, ahora no se estaba generando porque los chicos igual estaban emigrando, pero ya me contestaron, así que gracias. No, por favor. Sí, Javier. Sí, por ahí a aportar un poquito a lo que decía Amalia. Primeramente, cuando vos entras a un consejo, estás un día de reunión. Y cuando querés acordar, tenés que estar 4. Eso es lo que sucede siempre. Primero arrancamos con eso. Pero algo que lo vi cuando dijeron cuáles eran las dificultades, ¿no?, para seguir. Me parece que el ahora y el mañana en el problema de conectividad. Y ese es nuestro gran enemigo que tenemos ahora por delante. Porque si tuviéramos conectividad, nuestros chicos podrían estudiar mejor, los docentes más contacto, pero la gran problemática que hubo a lo largo de estos 2 años que tuvimos de pandemia, me parece que agudizó mucho el problema de la conectividad. La que hay es muy cara y a veces la otra no sirve. Entonces, nosotros seguimos haciendo movimientos, juntando a los chicos en determinado lugar, pero no es lo mismo. Me parece que lo próximo a pelear en el futuro es por tener conectividad. El tema que plantea Javier es un tema no es un mal de mucho consuelo de tonto. Recién Valeria hablaba, estaba en Junín de los Andes, y es lo mismo que le pasa en Junín de los Andes a lo que le pasa también a Paulo en Colonia Dora o a ustedes. Y encima también hay mucha dificultad para poder comprender, sobre todo en el medio rural de la educación, que no es lo mismo. No es que no lo quieran comprender, bueno, ahí me pongo el antipático, pero es distinto el tema de la conectividad y el tema de la tecnología. Nosotros podemos hacer todos los esfuerzos para que los chicos les lleguen las famosas computadoras o lo que fuera. La provincia de Santa Fe ha estado últimamente, por ejemplo, repartiendo teléfonos, que bueno, también es una alternativa, pero si no hay buena conectividad no sirve de nada eso en ese sentido. Entonces, también hay que como evangelizar esa historia, de ir explicando que en el medio rural no es lo mismo, no es sinónimo en ningún lado, pero en el medio rural mucho menos es sinónimo conectividad y tecnología, digamos, y que hagamos grandes campañas por tener mejores computadoras va a servir de muy poco si no puede haber conectividad para que los chicos y para que los docentes y que las escuelas se lo aprovechen. Paulo, nos vamos a ir terminando, pero a mí me gustaría que nos puedas contar cuáles son los desafíos o cuál es la zanahoria que día a día, a vos en particular con Diana, porque bueno, son un matrimonio con sus hijos preciosos que están allí y que siguen bregando porque las cosas sean cada vez un poquito mejor, pero ¿cuáles son los desafíos que tienen en particular allí en Colonia Dora, pero en FEFASE, los amigos de la CEFA de Santiago del Estero, de cara al futuro? ¿Qué cosa los ilusiona para seguir laburando con la misma fuerza de todos los días? En particular, lo desafiante de nuestra EFA es por ahí el dinamismo constante, ¿no?, de la sociedad, cómo se mueve, que año tras año tenemos que generar nuevas estrategias, pensando en eso, ¿no?, en el arraigo, en la mejor calidad de vida, en poderle brindar a nuestros alumnos oportunidades de transformar todo ese trabajo que hacemos en redes con otras redes en herramientas para que nuestros chicos tengan un mejor porvenir, si se quieren quedar en el campo y si se quieren ir, que se vayan también con calidad de educación, entendiendo que la educación es un derecho y si pierde calidad deja de ser ese derecho que corresponde. A nivel FEFASE estamos discutiendo, replanteando nuevos objetivos, nuevas metas, después de que de todo este tiempo también parados nos ha hecho dar cuenta de algunas cuestiones
hemos tenido una reunión presencial hace un poquito tiempo en la EFA de Garza, y bueno, ahí un poco replantear actividades, replantearnos situaciones en general, pensando en nuestros jóvenes que están por egresar y en los que entran. Lo que nos ilusiona también a nosotros como EFA Avellaneda es saber que todos los años entran chicos y se van chicos, ¿no? Ese dinamismo de las instituciones que tenemos. Esto es lo que nos motiva día a día, no a mí, a Diana, al cuerpo docente, que hay un cuerpo docente que se mantiene desde el inicio de la escuela. Hay unos cuantos que seguimos todavía poniéndole el pecho todos los días, ¿no? Ante situaciones adversas por ahí, pero bueno, que son enriquecedoras sobre todo, y saber que estamos teniendo logros en la transformación de ese medio, desde las oportunidades que se le brinda a los alumnos, es importante también. Pablo, antes de despedirlos, bueno, ya estamos, vamos a hacer una preguntita a Javi y otro también a Amalia. Gerardo, desde Bragado, el centro, un poquito centro de esta provincia de Buenos Aires, pregunta, bueno, felicita por lo que hacen y preguntan si no consideran allí en FEFASE y en la CEFA de Santiago que la brutal deforestación en Santiago, muchas en áreas protegidas para sembrar granos, es la causa de la migración, del despoblamiento rural y de la falta de empleo, quizás más que el tema de la falta de agua de rutas. Hay que vivir en Santiago para poder entender algunas cuestiones. Hay departamentos en los cuales el éxodo o el despoblamiento comienza en los años 60 aquí en Santiago, en la primera parte, en los primeros 20 años, con la expansión de la actividad algodonera. No en todos los departamentos, sí en algunos departamentos. Y desde el 2000 para acá, con la expansión de la soja en lo que es el departamento Belgrano, lo que es Bandera, la zona de Bandera, Jurí, Tomayún, que hoy parecieran ser, si vos te vas hoy de los quebrachales y todo lo demás, pareciera ser estar en la pampa húmeda, un poco el sistema productivo que tiene. Eso sí, ha expulsado a las familias, ha generado pobreza también. Y por otro lado, en nuestra zona particularmente, en lo que es el SEC, imagínense, Santiago tiene un índice de lluvia de 500 milímetros al año, y nosotros, la EFA Avellaneda, está ubicada en el departamento de Avellaneda, en la zona de secano de Santiago del Estero. Hoy estamos trabajando con Ingeniería Sin Frontera para resolver, por ejemplo, el agua para el consumo. Aquí no hay agua para tomar. Y eso por ahí motiva también a irse. Si te enfermas de cualquier cosa, te puedes llegar a morir en el campo, en la realidad de nuestros chicos. Por otro lado, sí, son dos variantes, ¿no? La cual ha llevado a la deserción. No es una más que la otra. Si la extinción sojera más que la falta de... No. Son situaciones concretas, puntuales de determinados departamentos. También tenemos la zona de Forge, que es una zona hortícola por excelencia, con agua dulce, a 25 kilómetros de la... Y también la gente se ha ido a los pueblos, bueno, por falta de políticas por ahí acordes, los precios no valen, y parecieran ser... que estas cuestiones se van repitiendo sintomáticamente. En el Concilio Vaticano del 68 ya se hablaba de las mejoras de precios en Latinoamérica y todo lo demás, y hoy seguimos con los mismos planteos, ¿no? Don Víctor, bienvenido. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo muchas todo? gracias por la invitación, Juan Carlos, Pablo, que siempre nos está invitando para que participemos en las reuniones de ONEARA y del FEDIAP. Bueno, mi nombre, para los que no me conocen, son Víctor Quiroga. Hace 4 años estoy a cargo de la rectoría de la EFA de Forges, una EFA que dentro de 3 años, en 2024, va a cumplir ya 50 años. Ha sido fundada en el año 1974, y cuando Amalia explicaba y comentaba hace rato un poco el origen de las EFAs, de la EFA de Musi, me hacía volver a mi infancia, donde el cura de la zona, cómo ha empezado con la fundación de nuestra escuela, y cómo mi familia participaba en la comunidad católica, y cómo me acuerdo de las empanadas que sabíamos hacer para los beneficios, para la EFA, y yo jamás en mi vida me hubiese imaginado que hubiese sido alumno de la EFA, docente de la EFA, y ahora estar a cargo de la dirección de la EFA, ¿no? Son historias que por ahí, que va pasando, la vida te va llevando en este camino, y bueno, y ahora estás responsable de una institución, y que uno la quiere, que más que allá que es un trabajo, es parte de la vida de uno, de la vida familiar. Esta mañana justo me llamaba el subsecretario de Educación, porque nos habían incluido a las jefas de la provincia con la entrega para los 6º años de las tablets, ¿sí? Es un plan provincial, así que las 5 jefas de Santiago del Estero vamos a tener las tablets los 6º años de la escuela, y le digo, bien, qué bien.
justo hoy día, le digo, tenemos reunión de consejo con los padres, hoy a la tarde, así que vamos a estar para recibirlos a ustedes, y bueno, justo vamos a tocar el tema de las preinscripciones del 2022, le digo. Tenemos 62 chicos aspirantes anotados y solamente tenemos 30 lugares. Bueno, me dice, preparo el lomo para que me... No le digo, no prepare nada, pero es una realidad. La demanda de lugares en las jefas, creo que además en todas, en Santiago, por ahí nos hace ver la problemática que hace rato comentaba Pablo del tema de las itinerancias, de las distancias que los chicos que tienen que transitar, la oferta educativa que brinda la EFA, que es muy buena en este sentido, y bueno, aparte del título que buscan por ahí las familias que tengan chicos de técnicos en producción agropecuaria, también es un poco la vida de la EFA, la historia de la EFA, que también eligen por esa cuestión las familias de mandar a su hijo a la escuela, ¿no? Así que de esa problemática estamos aquí, por ejemplo, en la EFA de Forre, que cómo darle esa oportunidad a la gente, a esas 60 familias que quieren poner a sus chicos, y tenemos solamente 30 lugares. Con el consejo, con los padres, bueno, están más o menos las disposiciones, que sean hermanos de alumnos, hijos de exalumnos, que hay muchos hijos de exalumnos, y después alumnos o chicos que no tienen escuelas cercanas, ¿no? Y estamos nosotros, como decía Pablo recién, en la zona de la Mesopotamia santiagueña, la zona con riego por inundación. Aún así necesitamos la lluvia, que en los últimos meses creo que 10 milímetros, 15 milímetros ha llovido, nada prácticamente, así que es una realidad por ahí que nos está tocando ahora. Espero que bueno, tengamos lluvia pronto y puedan mejorar las cosas. Después las producciones también, tenemos los campos aquí en la zona, decía Pablo, que es una zona hortícola, y tenemos los campos todavía llenos de cebolla, porque no vale la cebolla, no hay una política productiva que vos dices, hacer 10 hectáreas de cebolla, y yo te garantizo que esas 10 hectáreas de cebolla que la haces no sé si me ven bien ahí, o tengo mal ubicada la cámara, no sé, No, si me escuchan bien. Bien, no hay una política productiva de decir, siembro esto, cosecho esto, y puedo vender esto. ¿Entienden? Eso es lo que nos falta por ahí en nuestra zona. Así que bueno. Gracias, Víctor. Un abrazo a la gente por allá. Javier, bueno, hoy le preguntamos a Pablo lo mismo que a vos, a ver, ¿cuál tu consejo de administración, cuáles son los desafíos que tienen, cuál es esos sueños cortitos, no a largo plazo, sino que están teniendo hoy la organización? Sí, mirá, nosotros tenemos, como siempre, los sueños no paran, son muchos, ¿no? Pero quería aclarar para quien no es del sistema que nosotros tenemos que formar en la cogestión una dupla que es importante, que es la dupla consejeros-docentes. Eso facilita mucho las cosas, se ve cuando tenés la compañía de un docente al lado, es muy importante. Nosotros lo que tenemos por delante y lo que queremos y entramos a trabajar es primeramente a todos estos chicos que se egresan, ¿qué les damos? ¿Qué les vamos a conseguir el próximo año? Estamos pensando en becas y padrinajos que ojalá se pudiera desarrollar en todo el territorio. Hemos puesto docentes a cargo de eso, y la idea es que cada chico que se egrese con un proyecto y que no pueda seguir el terciario, alguien lo apadrine, ¿no? Lo apadrine, y con eso pueda todo ese proyecto que estuvo trabajando durante tanto tiempo, lo plasme, ¿no? Y con eso evitar el desarraigo. Y con los que van a estudiar, una beca, ¿no? Tratar de acompañarlo con ese proyecto muy fuerte, pero yo me sentiría más que orgulloso si consiguiéramos el sentido de pertenencia dentro de nuestra organización, que los pibes vuelvan. Por ahí lo dijeron al principio y dieron un ejemplo de eso, que es lindo que vuelva, ya que le dio tanto el set, que vuelva, pero nos encontramos con una particularidad. Muchos de nuestros egresados todavía no descifraron 3 palabras: lo que es un set, lo que es una set y lo que es FACET. El día que nosotros logremos sumar a los pibes con esas 3 palabras, y las digo para el que no lo entienda, el set es lo, digamos, donde se desarrolla toda la pedagogía. La ACEP es los consejos de administración y FACET
es la federación. Bueno, eso tenemos que trabajarlo, eso tenemos que trabajar el sentido de pertenencia. Es como tener una quintita. Nosotros sacamos nuestros alumnos de las escuelas rurales, ahí sembramos, ¿no? Y vienen al secundario. En el terciario tenemos un instituto y tenemos otro para ofrecerles, pero lo importante es que tengan esas becas y esos padrinazgos para que puedan seguir acompañándonos y no se genere ese desarraigo. Esa es la ilusión de nuestro Consejo de Administración. Gracias, Javier. Amalia, para ir terminando ya, pues ya nos pasamos la hora y media que siempre le prometemos a la gente. Y tengo un montón de cosas en Twitter, pero lo voy a dejar por ahí. Alguna de las cosas que me preguntan es si estos materiales, por ejemplo, este documento que habías hecho sobre la primera escuela de alternancia argentina, están disponibles. Creo que sí. Sí, está todo disponible, o sea, estos son trabajos que publican revistas académicas de distintos países. Cualquier cosa, yo ahora voy a dejar mi correo para Buenísimo, que me los pidan, porque por ahí es cierto pidiendo. Que buscándolo así es como difícil. También si entran a la página del CONICET y ponen Amalia Miano, ahí van artículos, por ejemplo, y ahí les va a aparecer, digamos, todos los artículos que están escritos, o sea, que escribí yo o yo con otras personas. Por ahí pueden ver los títulos, y si bien no aparece ahí completo el PDF, lo pueden copiar y poner en el Google y les va a aparecer la revista. Pero igual, más allá de eso, o sea, pero ahí pueden como ver todo lo que hay escrito, que la verdad que escribimos varias cosas, por suerte, y eso me parece que está bueno también para difundir, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la alternancia en nuestro país? Y como muchas veces son revistas de afuera, por ejemplo, de la historia de la primera escuela de alternancia es una revista mexicana, ahora lo que se va a publicar en relación de Argentina y Brasil es una revista española. Me parece que también está bueno para difundir qué se está haciendo en Argentina, pero o sea, pueden buscarlo de esa forma que les dije, entrando a CONICET, ponen Amalia Miano y ahí aparece el listado de todo lo que hay, de artículos, capítulos de libros, y ahora voy a dejar mi correo acá para que me escriban y yo se los adjunto y se los mando. Buenísimo. Están disponibles en la web, por ahí no es fácil encontrarlos si no ponen el título. ¿Sí? Buenísimo. Norma dice felicitaciones por el encuentro, como en todo. En educación la vocación hace la diferencia, es lo que demuestra cada una de las intervenciones, hay mucho amor y compromiso por lo que hacen, un placer escucharlos y aprender, gracias Norma. Bueno, Leopoldo preguntaba esto, si Amalia podía dejar dónde estaba su mail y ahí lo está dejando al mail. Antonio está planteando que felicita a todos y recuerda mucho sus años de alumno en la EFA de Intillaco en Santa Fe, mira vos, un abrazo grande, Javier. Desde el CEP número 24, no me preguntes qué vale el número 24, Javier, pues si vos no te acordás, yo no me lo acuerdo de memoria. Víctor está diciendo qué bueno que es esta cuestión de poder mostrar la alternancia. Alejandra pregunta si en La Rioja o en Catamarca hay escuelas de alternancia. No, bueno, animate, Alejandra, siempre hay alguno que tiene que dar un paso al frente. Alberto, lo que nos está preguntando es dónde está grabado esto. Bueno, esto va a quedar grabado en el canal de YouTube de FEDIAP, como todas las cosas que hace FEDIAP. Está el canal de YouTube de FEDIAP, es FEDIAP Educación y Desarrollo, y si no, en la página de FEDIAP siempre lo planteamos. Bueno, han quedado seguramente mil cosas para contar y para decir. Yo solo quiero agradecerles a los tres. Les mando un abrazo a los amigos de Santiago del Estero, a los compañeros de FEFACE. Hacen un laburo inmenso en unas situaciones muy complejas. A veces una cosa es que te cuenten y otra cosa es que vos vayas. A mí me ha pasado, Carlos recién me plantea, como que no trabajaba en la alternancia, y 38 años trabajé, ya no me aguantaron más y me fletaron. No, me jubilé, entre otras cosas, pero sigo estando. Estuve también dentro de los 38 años que trabajé en la alternancia, más de 25 años en la Asociación Internacional y algún tiempo en ONIARA, pero bueno, ya ahora miro de afuera y extraño también de afuera mucho. Pero yo lo que digo es, generalmente, históricamente uno
no puede dimensionar las cosas que pasan hasta que no las vive, hasta que no visita, hasta que no pone las dos patitas en la tierra y ve lo que hace la gente en las escuelas en el medio rural, no solamente en las escuelas de alternancia, en las escuelas agropecuarias, en los bachilleres agrarios, ¿no? Hay infinita cantidad de cosas que se hacen a diario. A veces el gran problema que tenemos en la educación rural y agropecuaria en general es que nos cuesta mostrarlas. Yo en FEDIAP hablo por esto, lo puedo trasladar a la alternancia porque me siento parte de la alternancia, por más que no esté trabajando, es que yo creo que hay mucha endogamia activa en la alternancia como en la educación agropecuaria. Si laburamos mucho para adentro, nos abrazamos nosotros, nos vemos lo bueno, lo lindo que somos, las grandes cosas que hacemos, pero muchas veces no lo mostramos afuera y no llegamos a los lugares de decisión que generalmente son de gente que decide en el medio urbano y que tiene la mirada, perdonen, no lo voy a hacer político, pero sí, o no lo voy a hacer político partidario, sí político institucional, tiene la mirada urbana donde están los votos, y generalmente las decisiones políticas educativas pasan por ese lado, pero cuando uno pisa, lo veo Enrique, si cuando uno pisa Cholila o cuando uno pisa, repito, Capiovicinio en Misiones, o Forres en Santiago del Estero, o Gaynor o en CEP, o el CFR de Maipú en Mendoza, uno encuentra, o en cualquiera de los otros distintos lados de la escuela, una forma, un compromiso, un trabajo que en realidad uno plantea que si nosotros empezáramos a hacer efecto espejo, por más que las copias no sean buenas, yo creo que a la Argentina y a nosotros en general nos iría mucho mejor si pudiéramos tomar como ejemplo el compromiso de aquellos que día a día, más allá de la falta de agua, de la conectividad, de que no sé, el Chubut cuántos meses hace que no le pagan como corresponde, de que no le reconozcan las horas, de que no tengan esto, siguen estando al pie del cañón y muchas veces, doy fe porque lo sé, poniendo plata de su bolsillo para que la escuela siga funcionando. Si esto no es compromiso y si eso no es pensar en los pibes y pensar en que la cuestión tiene que hacerse para que la gente se quede, no por una cuestión del arraigo físico. Yo creo que cuando nosotros, tanto en FEDIAP como en las escuelas de alternancia, se habla del arraigo, no está planteando el arraigo de que hay que quedarse porque sí, sino que hay que quedarse con las condiciones que sean necesarias para quedarse, porque quedarme para pasar hambre, para que un hijo se me muera de apendicitis porque en el medio de la tormenta no puedo salir, para que infinidad de cuestiones no tiene sentido. Entonces, en esta cuestión, si uno tomase como ejemplo lo que hace cada uno de nuestros amigos en las escuelas de alternancia, en las escuelas rurales, en las escuelas agrarias, yo estoy seguro, de poquitas cosas en la vida, pero yo estoy seguro que nos iría mucho mejor. Porque ahí hay un compromiso inmenso que no lo paga nada, sino que en realidad creo que el mejor sueldo es ver que los chicos pueden crecer, se pueden formar, pueden, como decía Pablo, si se quieren quedar, que se queden con la oportunidad que puede quedar, si se quiere ir, que se vayan, porque también no es porque sea del campo, tiene que ser solamente productor o peón, porque también pueden salir buenos poetas y buenos mecánicos y buenos abogados del medio rural. Entonces, en estas cuestiones yo estoy seguro que si nosotros tomaríamos el ejemplo ese, tendríamos mucha menos, no solamente inequidad, y seríamos un poquito menos egoístas en un montón de cosas. Así que, bueno, agradecerle mucho, repito, a la gente de FEFACE, agradecerle muchísimo también a Javier y a la gente de FACEP, al equipo de comunicación de FACEP, le mandamos un abrazo inmenso, y saben que siempre pueden contar con nosotros, y a Amalia también la inmensa gratitud, porque desde que la conocimos, y no hace muchos años que la conocimos, siempre se mostró predispuesta, siempre se mostró humilde, y más allá de ese halo que tienen los investigadores, vieron que parece que uno no los pueden tocar, o son gente que solamente se pasa la vida pensando. Amalia es una de esas personas que demuestra que permanentemente tiene una disposición eterna para poder estar cerquita nuestro. Así que mil gracias a todos, gracias por participar de otro fogón. No tenemos cantores en el fogón, generalmente se canta, pero ustedes van a saber de que, por suerte, yo no voy a cantar, así que el fogón lo vamos a cerrar con un muy gracias a cada uno de ustedes y zafan de que alguien pueda desentonar como yo. Que tengan una linda tardecita y un buen fin de semana. Gracias otra vez. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias por la invitación.